porque hay personas todavía, una breve. En esta clase estamos tratando de sintetizarlo, cómo ha sido la evolución y cómo es la naturaleza de los derechos humanos. Ya. Ya habíamos hablado en la clase anterior sobre el concepto de derechos humanos. Como les decía, ya habíamos explicado el concepto de derechos humanos y sus caracteres. Entonces ya están adentrados en lo que es los derechos humanos y para que ustedes puedan conocer cómo ha ido evolucionando e entiendan a su vez la importancia que ha tenido a lo largo de la historia y la importancia que tienen los derechos humanos dentro del derecho. La siguiente diapositiva, por favor. Como, como les había dicho al principio, el determinar exactamente cuándo se da inicio a los derechos humanos es muy complicado, pero sabemos que han venido surgiendo normas consuetudinarias a lo largo de toda la evolución de la historia y del derecho. Las normas se realizan en base a la necesidad, en base a la cotidianidad y esas normas consuetudinarias se vuelven posteriormente normas coercitivas. Y por ende, sabemos que tenemos las teorías creacionistas de que se originó el mundo que fue creado por Dios y que Dios estableció reglas dentro de la tierra. En base a esto, podemos sacar una hipótesis de que los derechos humanos nacen porque son inherentes al ser humano. Entonces, al ser inherente al ser humano, solamente el hecho de ser humano nos da la condición de que nuestros derechos humanos deben ser prevalecidos. Entonces inicia con el cristianismo en sus distintas evoluciones históricas que tuvo, ¿no? en la antigüedad y a su vez también en las ciudades antiguas como Grecia y Roma. Con el humanismo grecorromano tenemos ahí en Grecia las leyes de Solón, en Atenas, que esta establecía que se prohibía la esclavitud. Luego con el cristianismo tenemos los 10 mandamientos que prohibía distintas conductas del ser humano y esto nos llevaba a definir cuáles eran los primeros derechos humanos. Ahí tenemos el no matar, el no robarás, el honra a tu padre y a tu madre. Entonces, de cierta forma, va a reconocer los primeros derechos humanos y a su vez, con sus prohibiciones, los reconoce, ¿no? Hay el no matar, el derecho a la vida. El no robar, el derecho a la propiedad privada. Y en Roma, que es conocida como la cuna del derecho, igual ya tenemos que es aquí el lugar donde va a evolucionar el cristianismo de una forma abismal y nace el exigir la igualdad entre los seres humanos y rechazar la violencia, que posteriormente sabemos que esto se fue deteriorando y es por eso que nacen otras corrientes que van a buscar la igualdad de los derechos humanos ante las injusticias que se vivió posteriormente con el cristianismo. Ya. La siguiente diapositiva, por favor.
Perdón, continuamos. Ahí en la imagen tenemos distintos aspectos históricos en los cuales también evolucionó los derechos humanos. Tenemos la Revolución Francesa, y lo tenemos a Juan Sin Tierra, y la independencia de los Estados Unidos. Con Juan Sin Tierra podemos destacar que aporta a la historia de los derechos humanos respecto a que él realiza, está la Carta Magna de 1215, donde se establecen los límites del Estado frente a los súbditos. Entonces, aquí vemos que se exige, que están las primeras exigencias de igualdad y dignidad de la persona, de los que ya habíamos hablado antes, que son los principios de igualdad y dignidad. Lo vemos ya plasmado dentro de un documento como es esta Carta Magna, que significa la primera consagración expresa, algo que se pueda demostrar, donde se va a establecer los límites del poder del Estado frente a sus súbditos. Esto ya va a constituir un gran antecedente para las posteriores declaraciones modernas de los derechos humanos que existieron. Posterior a eso tenemos la Revolución Francesa, que después de esto está la Declaración del Hombre y del Ciudadano, y en 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio, donde Thomas Jefferson establece que se sostiene como una verdad evidente que todos los hombres nacen iguales y que están dotados por Dios de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la educación, la salud, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y estos vienen a consagrarse en la independencia de los Estados Unidos como derechos individuales. Posterior a eso, ya tenemos documentos en los cuales se va a recopilar todos estos antecedentes históricos. La siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver ya en la Revolución Francesa en 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se va de manera expresa va a estar el carácter universal que tienen los derechos humanos y su pertenencia que tiene hacia el hombre solo por el simple hecho de ser humano. Luego, más adelante, ya lo vemos plasmado de forma expresa con la creación de las Naciones Unidas en 1945, en el cual se designa una Comisión de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, el cual va a elaborar una Carta Internacional de Derechos Humanos. Y de este proyecto es que nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en París en 1948. Y en este documento ya vemos de forma concreta todos los antecedentes que fueron evolucionando hasta llegar en uno donde estén consagrados los derechos humanos. Ahí para que puedan entenderlo mejor. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Por favor, a las personas que están con su cámara desactivada, ya les había advertido al principio de la clase, ya sabían desde el inicio que íbamos a mandarlos a lista de espera. No queremos enviarlos otra vez a lista de espera. Por favor, activen su cámara. Doctora, una consulta. ¿En qué año, cuando empezó lo que es la elaboración de derechos humanos? En 1945, con la creación de las Naciones Unidas. A partir de ello se hace la Convención de
Internacional de Derechos Humanos, donde se hace una comisión para elaborar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1900 y se la concreta por fin en 1948. De todas formas, todo esto va a estar dentro del material que les vamos a dar, porque vamos a hacer una evaluación posterior. Doctora, sí. el precursor de derechos humanos surgiría desde 539 a.C., con la conquista de Ciro, cuando conquista a Babilonia, ¿no es cierto? Donde ahí libera a los esclavos, libre de la religión, de todo eso. Entonces, cuando de ahí yo creo que surge ya la libertad de los derechos humanos, ¿no es cierto, doctora? Sí, pero ya lo vemos concreto dentro del documento. Como les había explicado, el establecer cuándo en realidad nacen los derechos humanos antes de la declaración es un poco complicado, pero por eso es que hemos sintetizado distintos aspectos jurídicos que van a ser de relevancia como antecedente de la Declaración de Derechos Humanos. El establecer una fecha desde la cual inicia no existe antes de la Declaración de Derechos Humanos. Sí hay antecedentes, pero consideramos de que los derechos humanos nacen a partir desde la aparición del hombre, porque incluso Dios es el que impone y hace prevalecer los primeros principios en la antigüedad. Gracias, si me doctora. dejo entender. Sí, doctora, gracias. Doctora. Sí. Buenas noches, doctora. También Buenas ahí, noches. no sé si en la evolución histórica de los derechos humanos, no sé si podemos también mencionar a un hombre que también ha aportado grande en cuanto a los derechos humanos, que es Mahatma Gandhi, que él no solamente ha mencionado que los derechos humanos no solamente son en América ni tampoco en Europa, sino se le ha reclamado que los derechos humanos, no, que todas las personas somos iguales en todo el mundo, incluido África y India y todos los países. Porque muchas veces solamente cuando se hablaba de derechos humanos, solamente hablaban cuestión de Europa, solamente se hablaba de América y no así de otros países como en África, por ejemplo. Ya, muy bien, excelente aporte. Otra persona, por favor, ¿alguna pregunta? Buenas noches, Lizzy. Doctorita, por favor, si es que pudiera... no sé, un comentario respecto a la creación de los derechos humanos. En realidad, como usted lo manifiesta, ¿no? Los derechos humanos siempre existieron, ¿ya? No es de que desde tal año en adelante recién se creó o apareció o se dio a la vida. En realidad siempre existieron desde la creación del hombre, desde que el hombre está en la tierra. Derechos humanos no se autoridades o por otros seres humanos que ejercían poder sobre otros. Como podemos ver, por ejemplo, la Revolución Francesa, independencia de diferentes países, ¿no? Ahí podemos ver algunas conquistas que realizaron a favor de los derechos humanos, como por ejemplo la ley se decía cuando se pidió de Juan sin tierra, cuando se obtuvo las tierras, cuando se obtuvieron el derecho a la propiedad privada, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ellos tal vez no lo nombraban pues como un derecho, pero tal vez lo ven como una conquista que ellos ya iban obteniendo en favor de las personas. Y para mí, en especial, Lizzy, los derechos humanos, cuando realmente vio la humanidad la necesidad de que se diga y se establezcan las normas a nivel mundial sobre este tema, fue a partir de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, empezó en 1935, algo por ahí, o 33. En ese periodo prácticamente pues, Hitler, Alemania era el que estaba impulsando la Segunda Guerra Mundial y
Y lo que ahí se vio prácticamente fue lo más horroroso que pudo haber, más allá de que haya de que sea una guerra entre países, ¿no? Que millones de personas terminaron muriendo en el caso de los judíos, ¿no? No solamente fueron judíos, sino que también fueron homosexuales, personas que tenían algún tipo de discapacidad, políticos y muchos más. Entonces fueron muchas personas que murieron y la prensa siempre este parlamento que va a declarar los derechos humanos. Entonces ahí realmente la sociedad y el mundo entero comprendió de que todos necesitamos pues un documento donde establezcan límites de las acciones de las personas. Y fue ahí donde nace pues los derechos humanos en 1948, ¿no? Entonces para mí especialmente surge desde ese gran problema o ese daño que se hizo a la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. Si me permite un comentario, Gracias. doctora. Sí. Es correcto lo que menciona el estudiante Nicolás, pero hay dos posiciones respecto a los derechos humanos que debemos también abordar. Que una que dice que el hombre tiene los derechos humanos a partir del momento en que nace, inherente a partir del nacimiento, como ser la dignidad e igualdad de las personas, y que no necesita que esté positivizado o de alguna manera previsto en la ley. Esa es un modelo, ¿no? Y el otro es el positivismo. Tenemos el justnaturalismo y el positivismo. El positivismo nos habla de los derechos humanos en el ámbito de que solamente los derechos humanos existen a partir de cuando el Estado, la comunidad internacional lo recogieron. Y como bien mencionaba, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se crea la ONU con el fin de que se cree un derecho convencional, es decir, que sea en el ámbito internacional aplicado para que se tutele. Esas serían las dos posturas y ese es mi comentario acerca de qué doctrina existe al momento de hablar de los derechos humanos, ¿no? Doctora, no sé si puedo aportar. Sí, siga. Ya. Yo pienso que, bueno, cuando estamos hablando de la evolución, estamos hablando de evolución histórica de los derechos humanos. Obviamente que los derechos humanos existen desde el momento que la persona nace y todo eso, pero cuando estamos hablando de la evolución es desde el momento de cómo el hombre ha ido declarando, ido demostrando que las personas somos iguales. Por ahí hay que tener en cuenta que al transcurso de la historia, las personas, por ejemplo, los esclavos y todos los demás, no tenían ningún tipo de privilegios ni derechos a comparación de otros, ¿no? Cuando hace rato mencionaba un compañero que a partir de la Segunda Guerra Mundial, no hay que confundir que el 26 de junio, en 1945, se lanza lo que es la creación de lo que es la ONU y todo eso, y lo que es la declaración de la ONU como que ya no se tiene que violar los derechos o asesinatos de tantas personas. Pero los asesinatos no solamente ha habido en la Segunda Guerra Mundial, ha habido en la Revolución de Francia, en la Revolución de los Estados Unidos. Entonces, para mí, digamos, cuando estamos hablando, digamos, de derechos humanos, es la conquista que ha tenido la persona para que todos seamos iguales ante la ley. Porque hay que recordar que ante la ley antes no éramos iguales. Había personas y hasta hoy en día hay personas que discriminan a otras personas por el simple hecho de tener, digamos, una posición económica más rentable, más elevada. Entonces, esta conquista, esta lucha de derechos humanos continúa, porque hay personas que todavía violan lo que son los derechos de las personas. Gracias, doctora. Ya. Muchas gracias por sus aportes. Así como ¿sí? Así como comentario, pero siempre tiene que haber un origen de los derechos. Refería, porque en Egipto habían esclavos sido ya derrota en Babilonia ya aparte. Derecho a la propiedad, derecho a la opinión,
y ahí recién en 1215 en la Carta Magna se aprueba, después de 1000 años, recién ya en 1776 ya la Declaración de Independencia. Cuando hablamos de después de ya Revolución Francesa, 1789, y cuando hablamos de la creación de la ONU, como de la Segunda Guerra Mundial, como se fue ayer, ya después, ya cuando ya reconocieron el origen de los derechos humanos, cómo surge, cómo nace, entonces de ahí recién se crea la Declaración de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Ese sería el origen del derechos humanos, como le digo, 539 antes de Cristo, de ahí surge de la conquista de Ciro. Ya. Como les había dicho, es complicado establecer antes de 1948 cuando en realidad nacen los derechos humanos, porque son inalienables, como lo manifestaban sus compañeros, pero sí existen antecedentes históricos de relevancia, que son muchos, porque alrededor del mundo hubo distintos antecedentes históricos, pero hemos mencionado los antecedentes históricos para hacerlo de forma más sistemática, algunos, como el humanismo grecorromano, el cristianismo, el derecho en Roma, Juan Sin Tierra con su Carta Magna, la Declaración de la Independencia, la Revolución Francesa, y luego, por fin, para consagrarse en distintos documentos como la Declaración del Hombre y del Ciudadano y, por fin, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero ¿por qué este es el antecedente principal? Porque es a partir de esta declaración donde los distintos países se pueden adherir y ante el incumplimiento puede ser exigible que se cumplan y los estados puedan devolver a esas personas el daño ocasionado. A diferencia que antes, si bien hubieron distintas manifestaciones y distintos antecedentes históricos, pero es a partir de esta declaración en la cual recién nosotros podemos exigir. Es por eso que esta se debe tomar como el antecedente principal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los anteriores son simplemente antecedentes históricos y podemos tomarlo como naturaleza de los derechos humanos. ¿Ya? Para que quede claro. Para no cortar la idea, vamos a finalizar la reunión porque ya falta unos cuantos minutos para que se acabe, 2 minutos, y volvemos dentro de 5 minutos. Ya saben que solamente tienen 5 minutos para volver. Si no, y activen su cámara, si no, vamos a tener que enviarlo a lista de espera. Excelente, doctora, excelente. Doctora, buenas noches. Doctora. Buenas noches. No existe una jerarquía en sí entre los derechos humanos, porque ya habíamos visto en sus caracteres que los derechos humanos son interdependientes integrales, es decir, que va a depender, para que sea posible el cumplimiento de un derecho humano, es necesario que exista otro. No podemos hablar de derecho a la salud si no tenemos derecho a la economía o una economía sustentable dentro de un Estado. Eso por darles un ejemplo. Es por eso que hablamos de que los derechos humanos son interdependientes y por lo tanto no va a existir una jerarquía entre ellos, no se va a poder establecer una jerarquía entre ellos. Pero para poder establecer de forma sistemática dentro de los derechos fundamentales de un Estado, se va a establecer de la siguiente forma. No sé si ya la pueden ver la diapositiva. Sí, ya la podemos ver. Doctora, se ve. Sí, doctora, estás ahí, se ve. Ya. Entonces, dentro de un índole político histórico, esta es una de las primeras clasificaciones que se da, que se distingue los 3 grupos de derechos humanos en generaciones y responden a un orden de aparición dentro de la historia. Por eso que hablamos de un contexto histórico para establecer el orden de los derechos humanos en base a este contexto histórico. Según esta clasificación, vemos que existen los de primera generación, derechos civiles políticos,
de primera generación, derechos económicos, sociales y culturales van a ser de segunda generación, derechos de los pueblos de tercera generación. Vamos con los de primera generación. Los derechos civiles y políticos son derechos que van a ser consagrados, positivizados dentro de los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Estos derechos van a ser los primeros que van a estar plasmados dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y asimismo positivizados dentro de la Constitución o ordenamientos jurídicos de los diferentes estados como derechos fundamentales. Si bien, como les explicaba, no significa que tengan mayor importancia que otros, pero por un orden jerárquico y de un ordenamiento político y jurídico de un Estado es que se los plasma como primera generación. Y estos derechos van a estar destinados exclusivamente a la protección del ser humano individualmente y donde se le va a poder exigir e imponer al Estado el deber de abstenerse e interferir en el ejercicio del pleno goce de estos derechos, porque son inherentes al ser humano. Y esto va a implicar una actitud pasiva por parte del Estado, quien lo único que debe hacer es limitarse a garantizar el goce de estos derechos y va a organizar la fuerza pública y distintas estructuras dentro de un Estado para la defensión de estos derechos. Y va a crear mecanismos judiciales, allá tenemos que se crea el Ministerio Público, que está la Policía Boliviana, Ministerio de Defensa y distintos organismos e instituciones en los diferentes poderes del Estado, en los diferentes órganos del Estado, para asegurar el cumplimiento de esto. El Estado simplemente se va a limitar a asegurar que se cumplan y se pueda garantizar el libre goce de estos derechos para que puedan ser reclamados. Porque el Estado, al no crear estas instituciones en las cuales se puedan reclamar en cualquier momento y en cualquier lugar, y cualquiera sea la circunstancia, no se va a poder dar el cumplimiento o el Estado no va a poder garantizar el goce de los derechos de primera generación. Entre los derechos civiles y políticos vamos a destacar los principales. Tenemos el derecho a la vida, el derecho al honor, a la libertad, a la seguridad, a la integridad personal, a la libertad de expresión, al elegir, el ser elegido, el derecho a la petición, el de libre tránsito. Anoten ahí para su tarea, esa que me van a enviar al correo como han venido enviándome las otras, por favor. ¿En qué artículos de la Constitución Política del Estado? Identifiquen qué artículo de la Constitución Política del Estado se establecen los derechos civiles y políticos de primera generación. Punto. Señale 5. Ahí usted va a agarrar con su Constitución y va a buscar el derecho a la vida, en qué artículo está el honor, a la petición. Disculpe, doctora, ¿será que no lo puede repetir, por favor, la pregunta? No la escucho muy bien. En la Constitución Política del Estado va a buscar cuáles son los artículos que establecen los derechos civiles y políticos de primera generación. Señale 5. Solamente el artículo lo pone. ¿Y cuál es el derecho? Para que así de esa forma ustedes puedan diferenciar cuáles son los de primera, de segunda y de tercera generación. ¿Quedó claro eso, no? Derechos civiles políticos de primera generación. De primera generación. Van a señalar 5 de ellos en la Constitución. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vamos con el segundo, los derechos económicos, sociales y culturales. Estos van a tener como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación, a la cultura. Esto para que se asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos.
pero no se puede pretender de que estos derechos, los de primera generación, no se puede asegurar la dignidad y la igualdad y la libertad del ser humano si no se buscan los medios de que el Estado pueda hacer prevalecer los derechos económicos, sociales y culturales. En esto, el Estado sí va a poder intervenir de forma activa. En los de primera generación vemos la diferencia, que simplemente se va a limitar al cumplimiento y va a crear instancias para su cumplimiento. En cambio, en los derechos económicos va a participar de forma activa, porque tiene que asegurar el empleo. Ya no simplemente puede limitarse a que se cumpla el empleo. El Estado debe crear fuentes de trabajo. El Estado debe crear planes para poder desarrollar la economía de un Estado y poder garantizar los derechos económicos. No sé si me dejo entender. El Estado en los de primera generación está en calidad simplemente de asegurar y limitarse el cumplimiento de los derechos de primera generación. Y en los de segunda generación va a participar de forma activa, creando las formas del cumplimiento de estos derechos. Y posteriormente a eso, vamos a ver el derecho de los pueblos de tercera generación. Dentro de los caracteres de los derechos humanos, habíamos hablado cuál era el último carácter del cual habíamos hablado, si alguien me puede decir. Habíamos dicho que eran inalienables. Incluso han hecho su cuestionario, ¿no ves? ¿Saben cuál es? Indivisible. Progresivo, doctora. Progresivo, exactamente. Progresivo. Son progresivos. Entonces, cuando hablamos del derecho de los de tercera generación, estamos hablando de los derechos de los pueblos. El derecho de los pueblos no está totalmente definido dentro del ordenamiento jurídico y positivizado de manera general dentro de todos los estados, porque como son progresivos y en base a las necesidades van a ir surgiendo estos derechos, es que el Estado, en base a la idiosincrasia de cada sociedad, va a hacer la consagración de estos derechos y va a plasmarlos dentro de sus derechos fundamentales. Y asimismo se van a realizar, en base a la necesidad, distintas convenciones internacionales para que se puedan prevalecer y establecer y unificar los nuevos derechos. Ahí hablamos que ante la necesidad aparecen las convenciones para la eliminación de discriminación y de toda forma de discriminación y racismo. Ahí también podemos hablar de las convenciones que se realizan para la eliminación de violencia contra niños, niñas, adolescentes, la eliminación contra la violencia hacia la mujer. Entonces, estos derechos de los pueblos de tercera generación van a ir surgiendo en base a la necesidad. Y en base al derecho del desarrollo y a la libre determinación de los pueblos, también hay que mencionar, porque se establece dentro de la Declaración de los Derechos Humanos y sabemos que cada estado es independiente y puede tomar sus propias decisiones. Es por eso que este derecho de tercera generación no va a especificar derechos como tales, porque se va a basar en base a la determinación de los pueblos y va a respetar su independencia para que cada estado pueda demandar en base a su necesidad. Y si diferentes estados tienen en común las mismas necesidades, pues ahí es donde vemos que existen las nuevas convenciones internacionales y todos los organismos internacionales que van a venir a organizar nuevas convenciones y de las cuales van a salir nuevas cartas.
Ya la siguiente diapositiva, por favor. ¿La pueden ver? Sí, doctora. Ya. Aquí tenemos los mecanismos internacionales de protección. Entre los mecanismos internacionales de protección vamos a tener muchos, pero del sistema interamericano y del sistema universal de protección de los derechos humanos, estos son los más relevantes. Los órganos de protección interamericanos son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este tiene una sede en Washington y su acción está enmarcada a la Carta de la Convención Americana. Y a su vez tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, y sus miembros son los estados miembros de la OEA. Ambos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, como ya habíamos hablado antes de ellos, son a los que vamos a poder acudir cuando ya agotemos todas las instancias que se puedan acudir dentro de nuestro país. Eso más adelante vamos a ir viendo cómo se puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y explicarlo de forma detallada dentro del procedimiento. Pero la Convención Internacional de los Derechos Interamericana de los Derechos Humanos es la que se va a encargar más que todo de sistematizar las distintas convenciones que van a haber en base a los temas que requieran los estados. Por ejemplo, ahí podemos hablar de la Convención de la Prevención y Sanción de Delitos, o la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, o la de eliminación contra la violencia. Las distintas convenciones que se van a llevar a cabo van a ser organizadas y llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ante el surgimiento de una nueva necesidad de poder garantizar nuevos derechos, o ante el incumplimiento masivo de los derechos humanos, o ante el abuso que haya cometido diferentes estados, es que va a actuar la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, organizando a los estados y poder determinar lo que hablábamos, el derecho progresivo, nuevas cartas o nuevas declaraciones o tratados en los cuales los diferentes estados se puedan adherir y lograr unificar y hacer prevalecer posteriormente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando exista incumplimiento y cuando el Estado no garantice los derechos humanos. Con eso vamos a concluir el tema de naturaleza e historia de los derechos humanos. Me olvidaba, así como les había en los derechos de primera, segunda y tercera generación, les dije que tienen que señalar en la Constitución los de primera generación. Asimismo van a señalar los de segunda generación, igual 5, donde establece el derecho al trabajo y los diferentes derechos que tengan que ver con la economía. 5 igual. Y de los derechos de los pueblos de tercera generación, solamente van a poder identificar 2. Porque este va a ser un poco más complicado para que ustedes puedan identificarlos dentro de la Constitución. Listen, ¿y lo de la primera generación? ¿Cuál? De la primera generación son 5. De la segunda generación también son 5. Tienen que buscar. Los de primera generación habíamos hablado: derecho a la vida, honor, libertad, seguridad personal, libertad de expresión, a elegir, ser elegido, derecho a la petición, libre tránsito. Y los de segunda generación ya estamos hablando de derechos económicos, culturales, derecho al trabajo, a la educación.
Y disculpe, Lice. Eso hasta el próximo martes, porque para el jueves ahora vamos a hacer otra actividad. Ya esto hasta el próximo martes, hasta el mediodía me lo envían. Dicen, pero nosotros ya no pasamos clase en el nuevo horario, jueves. No, pero sí vamos a establecer una tarea. ¿Ya? En base al tema que hemos avanzado hoy, así vamos a ir haciéndolo por respecto a la modificación que hubo debido a que por temas económicos y otros más, no se pueda pasar 2 clases. Entonces, la segunda clase les voy a dar material para que ustedes puedan leer y así no se pueda perder este horario establecido. Vamos a enviar material, la diapositiva también, y así como elaboramos el primer cuestionario, se va a hacer también esta actividad. ¿Ya? El doctor les va a explicar más sobre cómo se va a llevar a cabo esto. Pero para finalizar primero con la temática, ¿alguna pregunta? Solamente 3 personas, por favor, pero si no se nos va el tiempo. Pregunta, no aporte. Doctora, buenas noches. Una pregunta, doctora. Cuando los países están adheridos a estos derechos humanos, en caso que el país, digamos, no se estén cumpliendo los derechos humanos, ¿cómo esta institución de derechos humanos lo castiga o qué hacen en contra del país? Tiene que ser la sanción proporcional en base al incumplimiento que se haya tenido. Se pueden aplicar recomendaciones, que no existe algo expreso y exacto, ¿no? Depende del caso, pero se pueden aplicar distintas sanciones o recomendaciones al Estado, de lo cual puedan surgir la aparición de nuevos reglamentos o nuevas leyes o nuevos protocolos de actuación. Habíamos visto, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, en base al caso que debatimos, que se envió, es que surge el protocolo y la ley 348 ante los casos de violencia contra la mujer. Se elabora un protocolo de cómo debe ser la atención hacia médico forense o nace la ley 348 donde nos va a establecer distintos parámetros de que efectivamente se debe dar el cumplimiento a la eliminación de la violencia, que es un derecho que está garantizado. Eso para que lo entienda con un ejemplo, pero en otros casos puede ser de forma onerosa también, que sea un resarcimiento civil a las personas afectadas. Es que va a variar, por eso es que eso lo vamos a ir viendo dentro del procedimiento y vamos a analizar distintos casos que han habido en Bolivia. Doctora, una pregunta. Sí. Usted mencionaba que la CIDH está ubicada en Costa Rica, en San José, pero más antesito había mencionado de que otra institución grande está en Washington. Esa institución no logré descifrar cuál era. Es la que está ahorita en Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso está en Costa Rica, pues, en Costa Rica de San José. Pero usted había mencionado antes que hay otra institución similar que está en Washington, que tiene su sede en Washington. Es la ONU. Ya, muy bien. Gracias. Ya, el doctor una pregunta con relación a la tarea. Por ejemplo, revisando la Constitución solamente nos menciona, textualmente nos menciona el derecho civil, político de las naciones, los pueblos, pero por primera, segunda o tercera persona no lo contempla así con ese nombre. ¿Cómo podemos identificar si son de primera, segunda o tercera a base de los ejemplos que nos dio?
Sí, en base a los ejemplos, pero van a estar en la voy a enviar la diapositiva e igual bibliografía para que ustedes puedan ver y identificar cuáles son, porque están de forma general dentro de la Constitución, pero también va a ir desarrollándolos cada derecho de forma específica. Porfa, Lice, sería una gran ayuda para poder identificarlos, estos derechos. Ya. El doctor le va a explicar la tarea, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, la tarea es sencilla, se va a enviar una lectura, un escrito de 13 páginas. Es uno de los escritos más concretos que hemos encontrado respecto a los derechos humanos y más entendible. Y se va a hacer un control de lectura. Ese control de lectura se lo vamos a enviar a cada correo de cada uno. Por eso es que yo insistía tanto en el tema de que me envíen los correos y revisen si está bien escrito, si está con mayúscula o minúscula, porque directamente al correo se le va a enviar el control de lectura, que va a ser como un tipo de examen. Va a haber un tiempo limitado de media hora. Ustedes una vez inician van a tener media hora para resolverlo y tienen que enviarlo sí o sí antes que se le acabe el tiempo, porque si no, no lo van a poder enviar. ¿Tienen alguna duda al respecto? Doctor, una consulta. Durante de media hora que vamos a tener tiempo, en ese tiempo tenemos que leer cuántas hojas dijo el doctor y todo eso tenemos que leer y darle una respuesta a ese examen que nos va a dar, ¿o cómo no lo entendí bien, doctor? No. El documento va a ser enviado hoy. Ahorita ni bien cuando terminemos la clase, se va a enviar el documento, van a tener hasta el día jueves. Yo voy a estar enviándole directamente al correo, le va a llegar hasta mañana al mediodía. Quiero que me confirmen también en el grupo. O mejor, las personas a las que no le llegó, para que no creemos mucho conflicto en el grupo de WhatsApp, solo las personas que no le hayan llegado hasta el mediodía, que escriban en el grupo que no le llegó ningún link para resolver el control de lectura. Ese control de lectura va a tener un puntaje de 5 puntos, igual que el anterior que se realizó, con la diferencia que hoy va a tener un tiempo limitado de 30 minutos. ¿Alguna duda al respecto? Entonces, doctor, ¿solo va a ser un control de lectura? Sí, efectivamente es un control de lectura. Ustedes pueden utilizarlo el documento, etcétera, leerlo con calma, analizarlo. En base a ese documento enviado se va a hacer preguntas, similar al anterior, así de elección múltiple, y eso vamos a ir tomándolo en cuenta como participación en el aula, en la clase, ¿no? Que va a haber 5 puntos. Buenas noches, doctor. El cuestionario, ¿de cuántas preguntas va a ser? Eso todavía lo vamos a determinar. Porque dice que son 13 páginas. Entre 5 y 10 preguntas, pero son elecciones múltiples, así elegir A, B, C, D, etc. No va a ser a rellenar nada, pero por eso tienen que leer el documento bien, con calma, analizar de qué se trata. Es sencillo, es simple. En realidad el documento habla de la clase impartida hoy por la doctora Cristina, de la historia de los derechos humanos, qué antecedentes relevantes hubo y qué mecanismos internacionales están como todo lo que se vio hoy día en la clase, solamente que ya en la lectura ustedes van a poder sacar su propio criterio reflexivo, ¿no? Doctor, disculpe, esto va a ser para la